La Biblia, en todo su contexto escritural y doctrinal, presenta que la iglesia es salva de tres cosas. Tres cosas. La primera, nosotros somos salvos del pecado. De lo primero que Dios nos salva es del pecado, porque la paga del pecado es muerte, es decir, infierno y luego lago de fuego, separación eterna de Dios. Segunda cosa de la cual el Mesías nos libra es del poder del pecado. Nos libra del pecado y del poder del pecado. ¿Cuál es el poder del pecado? Destruir al ser humano. A mí me tocó ver hace un tiempo atrás en Bogotá una situación bien dolorosa. Estuve caminando con unos 4 a 5 hermanos de la iglesia y nos topamos con un gamín en la calle, con un mendigo. Y le empezamos a predicar el evangelio, hermano. Y él me dijo: ¿sabe qué? No me prediquen del evangelio porque yo me sé más Biblia que ustedes. Y de verdad que sabía. Era un pastor descarriado, ingeniero, graduado en la universidad más importante de Bogotá, con especialidad. Me dijo: yo hablo 3 idiomas. Yo dije: ¿será o me está mamando gallo este man? Me dijo: ¿qué idioma hablas? Le digo: yo hablo alemán, me dice. Dije, le empecé a hablar en alemán y me respondió. No aprendí. Hablaba inglés, hablaba italiano. Yo dije: ¿y tú qué haces aquí? Me dije: yo fui pastor. ¿Cómo que fuiste pastor? ¿Y tú qué estás haciendo acá? Me dijo: lo que pasa es de que yo me empecé a juntar con algunos hermanos en la iglesia que eran tibios, no buscaban a Dios, y me empezaron a llevar a rumbas, a fiestas, me enredé con mujeres inconversas, empecé a consumir drogas y el diablo me tiene acá. Yo me quedé impresionado, man. Yo sé que Dios me ama, me dijo. Yo sé todo lo que tú me vas a decir. Es más, me dijo entre broma y broma: yo te puedo predicar a vos. Y yo le dije: ¿a ti no te da pena verte a ti mismo así? ¿Y qué quieres que haga? Me dijo: el vicio a mí me ha destrozado. Yo le dije: yo también fui drogadicto, yo sé lo que es eso. Mire hasta dónde puede llevar el pecado, hermano. El poder del pecado destruye aún a un mismo ministro de Dios. Lo puedes tirar a la basura en un segundo. El diablo no juega a ser diablo. No jugues vos a ser hijo de Dios. Tú puedes tener muchos años en el ministerio, años en la iglesia, años de haber conocido el evangelio. Al diablo eso no le importa. Al diablo no le impresiona tu experiencia. El diablo es más viejo que tú y más experimentado. Tú puedes tener mucho conocimiento, eso al diablo no le importa. El diablo sabe más que vos. Lo único que ese sinvergüenza respeta es alguien que tiene la llenura del Espíritu Santo. Es lo único que él respeta. Puedes tener experiencia y puedes tener conocimiento, el diablo se te va a reír en la cara. Mire hasta dónde puede llegar el poder del pecado. Tirar a un predicador del altar donde Dios lo tiene predicando y llevarlo a vivir bajo un puente destruido en vida, comiendo basura igual que el hijo pródigo. Mire hasta dónde el diablo puede hundir en este mundo. Y encima, cuando se mueren, ¿dónde crees que los lleva? ¿De vacaciones a Hawái? Eternamente sufriendo. Ese es el poder del pecado. La pregunta es: ¿cómo nosotros vencemos el poder del pecado, que encima está alimentado por un combustible que es la tentación? Porque la tentación es el combustible que impulsa que el pecado destruya al ser humano, le destruya la dignidad, lo acabe. Hermano, para hacer frente al poder del diablo, al poder de la tentación, tendríamos que tener y tenemos que tener un poder mucho más fuerte que ese, porque de lo contrario se nos lleva por delante. El único poder que nos da la garantía de vencer la maquinaria del diablo y del infierno es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu de Dios es imposible ser y obedecer
a Dios, ser obedientes a Dios y hacer su voluntad. Eso quiero decir. Es imposible hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. La misma Biblia lo dice de una manera directa y tajante, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son hijos de Dios. Si usted no es guiado por el Espíritu Santo, cuestiónese si usted es un hijo del diablo. El Espíritu Santo nos da el poder, la autoridad para vencer la tentación y vencer al diablo y el infierno, hermano. Y tercera de las cosas de las cuales el Señor nos salva, le dije del pecado, o de la paga del pecado, el poder del pecado, y de la tercera cosa de la cual somos libres gracias al sacrificio del Mesías, es de la presencia del pecado. Ahora, quiero que me atendas esto un cacho. ¿Dónde vas a escapar del pecado? ¿Te vas a ir a vivir como un ermitaño en la punta de un cerro y no bajar nunca más ahí esperando la muerte para no pecar? ¿Tú crees que con eso te vas a librar? Dices, bueno, para no pecar, me siento, me tapo los ojos, me tapo los oídos como pueda y me quedo sentado en esta piedra aquí en la punta del cerro hasta que la muerte me llegue para no pecar. ¿Tú crees que eso va a solucionar el problema? No me voy a relacionar con nadie, absolutamente con nadie, para no pecar. Mijito, no hay un lugar en este planeta donde tú puedas escapar de la tentación y del pecado. Porque hasta con la mente se peca, no necesitas tener a alguien al lado. No hay dónde escapar. Este mundo está atestado y podrido de maldad. La maldad nos rodea y para colmo, hasta nos persigue y nos acompaña. ¿Dónde vas a escapar de la presencia del pecado? Solo hay una solución en principio: morirte. Claro. Si te mueres, no pecas, ¿cierto? ¿O has visto tú algún cadáver que cometa adulterio y ande de tumba en tumba ahí en el cementerio? Metiéndose de tumba en tumba, cometiendo adulterio el cadáver. Ella salió como del fútbol, expulsado, fuera de juego, salga de la cancha. Chao. El muerto no puede pecar. Se escapa de la presencia de este mundo de pecado al morir. La pregunta es: ¿qué hacemos con los que están vivos? Los que estamos vivos, ¿cómo vamos a escapar del pecado? Si el pecado está en todo este mundo, donde vayamos, ahí es donde surge la necesidad del arrebatamiento, para llevarse a los vivos de este mundo de maldad. Y Jesucristo precisamente por eso muere, para salvarnos de la paga del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado, cuando nos lleve a un lugar donde el pecado no existe, y es el cielo. ¿Cuántos alaban a Dios? Bendito sea su nombre. El cielo es real, el cielo es santo. Y aunque los musulmanes puedan decir que cuando un musulmán, al morir matando a otros, dice que se encuentra con 70 mujeres vírgenes, creen que el cielo es un prostíbulo, hermano. El cielo es el lugar más santo del universo, donde la presencia de Dios reside, y es allí donde Dios va a llevar a su pueblo. ¿Me está escuchando? ¿Aló? Esa es la voluntad de Dios, que su pueblo viva con Él en los cielos, escape. Por eso es necesario el arrebatamiento. Ahora, la Biblia describe que cuando la iglesia se vaya a los cielos, escapará de la tribulación venidera. Muchos predicadores dicen: no, hermano, eso es falso. La iglesia sí va a entrar a la tribulación. Demuéstremelo. Ellos dicen que la Biblia dice en Mateo 24, textual. Dicen ellos: y habrá gran sufrimiento en la tierra como nunca antes lo ha habido ni lo volverá a ver. Y si aquellos días no son acortados, nadie sobrevivirá. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¡Ay de las mujeres que están embarazadas y de las que estén criando en aquellos días! Sí, pero se olvidan que Mateo 24 comienza diciendo: los que estén en Judea, no dicen Cali. Y dice: rueguen que no sea sábado y no sea invierno. ¿Y qué tal aquí el invierno en qué se siente? Aquí no hay nieve. Le está hablando a Israel, el pueblo escogido. Israel es un pueblo escogido por Dios con un llamado especial. Nosotros los judíos, tanto Carlos Rabat como yo, y todos los judíos que creemos en Jesús como Mesías, somos sacados del pueblo escogido a formar parte de otro pueblo, que es el pueblo redimido, que es la iglesia. Escúcheme bien lo que le estoy diciendo. Israel como pueblo escogido tiene propias profecías a cumplir todavía. Como pueblo escogido, todavía Dios va a seguir tratando con la nación de Israel como pueblo escogido, hasta llevarlo a la redención.